El concepto de función es supremamente importante en matemáticas, sobre todo en toda matemática que es superior al álgebra. Esta es una de las definiciones formales que usted puede encontrar en cualquier libro. Ahora, cuando se trata de recordar a largo plazo, esas definiciones no le van a ayudar. Son demasiado técnicas en muchos casos y demasiado complejas como para usted recordarlas. La clave es que usted tiene que buscar palabras específicas de la definición y atar esas palabras a gráficos, hacerlo tan visual como sea posible. Por ejemplo, en este caso hay tres palabras claves: relación, dominio y rango. Básicamente una función es una relación entre el dominio y el rango. Esa es la clave. Ahora, ¿qué tipo de relación? Bueno, eso es lo que usted va a suplementar con los gráficos. Por ejemplo, en este caso es posible porque hay algo que se llama el examen de la línea vertical, que básicamente le permite determinar de una manera rápida lo que es y lo que no es una función. Básicamente usted lo que hace es tirar líneas verticales en cualquier punto de la curva, en este caso de esta relación. Y entonces, si esa línea vertical corta la curva en más de un punto, no es una función. Si la corta en un solo punto, es una función. Eso es una manera bien fácil de recordarlo. Por contraste, cuando usted mira, por ejemplo, este tipo de relación y hace el mismo examen, va a ver que no importa donde quiera que usted tire la línea vertical, va a cortar en dos puntos, excepto, claro está, si lo hace en el vértice, en cuyo caso sería una línea tangente. Pero fuera de ahí, lo va a cortar en dos puntos donde quiera que usted tire esta línea. Así que para memorizar esto a largo plazo, usted tiene que establecer esos contrastes. Cuando sí y cuando no. Después que usted hace eso, entonces tiene que irse a los límites. ¿Cuáles son los límites? Pues mire, uno de los límites es qué pasa, por ejemplo, cuando es una línea horizontal, que es de la forma y igual a A. Bueno, no importa, donde quiera que yo tire una línea vertical, solo lo va a cortar en una sola vez. Pero ¿qué pasa con el otro caso, cuando es una línea vertical? Bueno, cuando es una línea vertical, tienes el otro caso extremo. Y en este caso, básicamente hay una línea vertical que tú puedes tirar que va a tener infinitos puntos de concordancia con ella. Así que por lo tanto, esa no es una función. Vas viendo cómo es el proceso, miras puntos claves de la definición y entonces examinas los extremos y tratas de ser tan visual como sea posible. Vamos a otro caso. ¿Qué tal si te dan esta tabla y te dicen si eso es una función o no? Pues mira, una cosa que tú puedes hacer es ir mirando X versus Y, a ver si hay alguna X que tenga dos valores distintos en Y. Eso en realidad tomaría mucho tiempo, dependiendo de cuán grande sea la lista de datos. Pero lo importante aquí es que el hecho de que tú no veas un gráfico no quiere decir que no es una función. De hecho, en este caso lo es, y lo es porque se ajusta a la segunda parte. Tú tienes, por ejemplo, más de un valor de X que se ajusta al mismo valor en Y, pero eso es permitido. Así que es una función. Al final, lo que tú vas a tratar de hacer es una idea visual de cuándo es y cuándo no es. Por ejemplo, si tienes este caso, el otro caso es este. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, la diferencia es que si en este tira una línea vertical, lo vas a cortar en más de un punto y que por lo tanto eso no es una función. En este otro caso, no importa dónde tú tires la línea vertical, solamente va a cortar la curva en un solo punto. Por lo tanto, sí es una función. Así que la manera fácil de recordar lo que es una función es un diagrama como este, mencionando por qué no y por qué sí. ¿Cuál es el punto central? En una función, más de una x pueden corresponder al mismo valor de y. Cuando no es una función, una x corresponde a diferentes valores de y. Ya una vez tienes este gráfico, ya has completado la primera parte, que es asegurarte de que entiendes bien la definición. Lo próximo es que vas a colocar en una esquina cuál es la definición formal y vas a poner aquí tantos ejemplos como tú creas que son necesarios. Una vez tienes eso, lo vas a imprimir en una página 8,5 por 11 y lo vas a poner en un lugar visible, en un lugar donde tú te asegures que lo veas con frecuencia y lo vas a leer hasta que esa definición se vaya haciendo parte de lo que es tu rutina diaria, o sea, como algo que sea tan común como el contar. Una vez hecho eso, entonces vas al tercer paso.
La vas a coger y la vas a retirar, la vas a guardar. Y dentro de cada cierto tiempo, eso depende de persona a persona, vas a ir y vas a revisar ese diagrama. Y vas a ver cuáles cosas de ahí se te han olvidado, cuáles cosas de ahí no las recuerdas como deberías recordarlas. Y entonces vas a ir refinando el diagrama. La manera como yo lo hago es que lo hago en archivos de Word for Windows o PowerPoint. Cualquiera de ellos pueden funcionar. Pero al cabo del tiempo, todas estas definiciones se van a hacer para usted tan naturales como lo es el contar y el sumar o restar. Esa es la clave. Es un proceso que me ha funcionado a mí por muchísimos años y le garantizo que va a llegar el momento en que esas definiciones van a ser parte de su conocimiento general y jamás se le van a olvidar.